¿Sabes qué es la oración? ¿Qué harías si te dijeran que tienes prohibido orar por un mes y si no acatas la orden perderás la vida? ¿Te quedarías en silencio? Hoy, te llevaré a la increíble historia de un hombre que desafió a un imperio entero con su fe. Daniel no solo era un hombre de poder y prestigio, sino también un hombre que eligió arriesgarlo todo por una sencilla y valiente razón: su devoción a Dios. Prepárate para descubrir cómo su vida de oración desafiante y disciplinada cambió el curso de la historia y nos deja lecciones poderosas que aún resuenan hoy. Quédate hasta el final del video para comprender el poder de la oración y de esta asombrosa historia de fe y fortaleza espiritual. Te recordamos que tengas a la mano la Biblia, ya que la intención de este video es tratar de ilustrar lo dicho en la palabra de Dios. Sin más preámbulos, comenzamos. Esta es la historia de Daniel. Daniel tiene 3 sílabas, cada una de las cuales tiene un significado en hebreo. La palabra Dan significa juez, la y latina se traduce como mi, y el significa Dios. Por lo tanto, el nombre de Daniel se traduce como Dios es mi juez o Dios, mi juez. Tener un nombre que cumplir es algo maravilloso, y Daniel superó las expectativas de una manera espectacular. Vivió una vida que proclamaba: Dios es mi juez, no el hombre. Dios es mi juez, no cualquier rey babilónico o persa. Tendré que rendir cuentas a Dios por cómo vivo mi vida, no a Nabucodonosor, Belsasar o Darío. Dios es mi juez supremo. En otras palabras, Dios estaba en el centro de su vida. Daniel estaba fundamentado en Dios, y su perspectiva sobre el mundo estaba impregnada de la presencia de Dios. Esto es evidente en cómo comía, cómo interpretaba los sueños, cómo escribió su libro y cómo oraba. En Daniel capítulo 6, versículos 1 al 10, se narra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él, en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La forma en que comía es un reflejo de su devoción. Daniel estaba entre los cautivos llevados a Babilonia cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Él y otros fueron elegidos para ser entrenados para el servicio en el palacio real, y se les ofreció la mejor comida y vino del rey. Sin embargo, Daniel vio su comida como una cuestión divina. Todo para él tenía un significado divino. En Daniel capítulo 1 versículo 8 se dice: pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por eso pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Daniel miró a Dios, no al rey, para decidir su camino. En Daniel capítulo 1, versículos 7 al 17 se relata la historia de los jóvenes judíos seleccionados para servir en la corte de Babilonia. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías,
Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así, pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La misma devoción centrada en Dios brilla en la interpretación que Daniel hizo de los sueños del rey Nabucodonosor y la visión de su hijo Belsasar. En Daniel capítulo 2, versículo 28, por ejemplo, le da todo el crédito a Dios. Pero hay un Dios en el cielo que revela misterios, y Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los días venideros. Tu sueño y las visiones que pasaron por tu mente mientras estabas acostado en la cama son estos. Daniel también acusó a los gobernantes más poderosos del mundo de arrogancia y traición contra Dios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 5, versículo 23, se dirige a Belsasar diciendo: Te has levantado contra el Señor del cielo, hiciste que te trajeran las copas de su templo, y tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino de ellas. Alabaste a dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no pueden ver, ni oír, ni entender. Pero no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos. Cada interpretación que Daniel daba colocaba a Dios en el centro, y grandes reyes como Nabucodonosor y Belsasar se desvanecían en la historia como una nube. Daniel capítulo 2, versículo 39 dice: Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, luego un tercer reino, de bronce, que dominará toda la tierra. Sin embargo, uno de los ejemplos más sorprendentes de cómo Daniel vivió a la altura de su nombre, se encuentra en su vida de oración. Dios es mi juez, significa que lo que Dios piensa y hace importa más que lo que cualquier otra persona piense o haga en el mundo. Para Daniel, esto significó una vida de oración atrevida, desafiante y disciplinada. Si lo que Dios piensa es lo más importante, entonces debes consultarlo primero. Si lo que Dios hace es lo más importante, debes pedirle que actúe primero. En otras palabras, vives tu vida a través de la oración. No olvidemos que Daniel era una figura política poderosa. En Daniel capítulo 2, versículo 48, Nabucodonosor nombró a Daniel gobernante de toda la provincia de Babilonia. En nuestro texto, Darío nombra a Daniel como uno de los 3 presidentes sobre los 120 sátrapas o gobernadores del imperio. Daniel capítulo 6, versículo 2, con 3 administradores sobre ellos, uno de los cuales era Daniel. Los sátrapas fueron hechos responsables ante ellos para que el rey no sufriera pérdidas. A veces caemos en el error de pensar que la oración es solo para monjes, pastores o personas religiosas profesionales, pero no para activistas, empresarios o personas con poder e influencia. Esta es una visión muy equivocada de la oración y de nuestra vida como personas ocupadas. Daniel estaba más inmerso en la vida secular que la mayoría de nosotros, y vivió su vida a través de una oración. Para él, lo que Dios pensaba y hacía era lo más importante, por lo que Daniel vivió consultando a Dios y pidiéndole que interviniera. Este texto es un testimonio increíble de la vida de oración de Daniel, una oración atrevida, desafiante y disciplinada. Me inspira a ser valiente en la oración, a ser atrevido en la oración, y si es necesario,
a desafiar los poderes terrenales a través de la oración, así como a ser disciplinado en ella. No quiero ser una medusa espiritual, flotando en el mar del emocionalismo, orando aquí y allá mientras las olas de la emoción suben y bajan. En Daniel capítulo 9, versículos 1 al 6, leemos: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esta dependencia de Dios fue firme y notoria. Un ejemplo sorprendente de esto es la increíble reacción de Daniel al decreto de Darío contra la oración. Observemos la situación. En Daniel capítulo 6, versículo 3 se dice que pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel tenía un futuro increíblemente exitoso por delante, con todo el poder, prestigio, riqueza y libertad que podría haber deseado. Sin embargo, esto lo convirtió en un blanco de celos y envidia. Por ello, los otros presidentes y sátrapas persuadieron a Darío para que aprobara una ley que establecía que cualquiera que hiciera una petición a cualquier dios o hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, sería arrojado al foso de los leones. En otras palabras, la vida de oración de Daniel era tan conocida y estaba tan firmemente arraigada en su carácter, que sus enemigos sabían que este era un punto en el que no cedería. Y tenían toda la razón. Cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, se fue a su habitación de arriba, donde las ventanas se abrían hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho antes. Daniel capítulo 6, versículo 10. Entonces, estos hombres fueron en grupo y encontraron a Daniel orando y pidiendo ayuda a Dios. Luego fueron al rey y le recordaron su decreto. ¿No publicaste un decreto que decía que durante los próximos 30 días cualquiera que ore a cualquier dios o ser humano, excepto a ti, tu majestad, sería arrojado al foso de los leones? Daniel capítulo 6, versículo 12. El versículo 10 nos deja sin aliento. Aquí es donde nos damos cuenta de que la oración de Daniel fue atrevida, desafiante y disciplinada. Cuando supo que el decreto había sido firmado, regresó a su casa, donde mantenía la ventana de su aposento alto abierta hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, como lo había hecho anteriormente. La práctica de orar de cara al templo en Jerusalén se menciona en el Antiguo Testamento solo en Primera de Reyes capítulo 8, versículos 22 a 53 y en el Salmo 5, versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El Salmo 55, versículo 17 menciona la oración al anochecer, por la mañana y al mediodía, pero no está claro si esta era una práctica común. En 1 de Crónicas capítulo 23, versículo 30, solo se mencionan las oraciones del templo por la mañana y por la tarde. El acto de orar de pie o arrodillado también se menciona en el Antiguo Testamento. La práctica de oración de Daniel probablemente refleja una costumbre que surgió entre los judíos exiliados en la diáspora oriental. No actuó por ignorancia, sino con pleno conocimiento de la ley y sus implicaciones. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, fue a orar. No olvidemos que Daniel estaba a punto de ser ascendido a gobernante principal de Persia. Considera las justificaciones que podrían haber pasado por su mente. Mi influencia sería enorme si mantuviera esa posición. Puedo hacer más por Dios estando vivo que muerto. Solo pasarán 30 días antes de que pueda orar nuevamente. El legalismo es sin duda un pecado mayor que la conveniencia. Sin embargo, rechazó todas estas racionalizaciones.
Estaba consciente de la ley, estaba consciente de la pena, y aún así fue a orar. No fue al bosque a orar, sino que se fue a casa. Daniel podría haber seguido orando a su Dios sin ponerse en peligro si simplemente hubiera permanecido oculto durante esos 30 días. No había ninguna ley que exigiera que orara en su casa, donde sus adversarios lo estarían buscando. No se escondió en la cámara interior secreta de su casa, sino que fue a la habitación con las ventanas abiertas. Escogió la habitación del segundo piso de la casa, la más visible, la que daba hacia Jerusalén en lugar de hacia el palacio de Babilonia. ¿Ves por qué este acto de oración es desafiante? Daniel no solo estaba orando, sino que también desafiaba abiertamente la orden del rey, haciendo un anuncio público. Hoy diríamos que estaba protestando, participando en desobediencia civil pública, y lo hacía de una manera que ningún mandamiento bíblico requería. No oró una vez temprano en la mañana, cuando nadie miraba, sino 3 veces al día. Cada día se aseguraba de que no lo pasaran por alto en su negativa a obedecer la ley. Cuando Daniel oró, no usó palabras ambiguas o vagas que pudieran interpretarse de manera favorable a Darío. No dejó espacio para que un abogado defensor argumentara que sus oraciones estaban dirigidas a Darío, porque no especificaban a qué Dios se refería. Daniel dio gracias delante de su Dios, no a Darío ni a los dioses medos o persas, sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No cambió la forma en que oraba, ni hizo nada más para ceder a la presión de la ley de Darío. Oró como lo había hecho anteriormente, dice el versículo. Había numerosas formas de orar que no habrían sido detectadas y que habrían satisfecho la ley de su Dios. Pero Daniel oró con valentía y desafío, 3 veces al día, como siempre lo hacía. Vamos a entenderlo todo. Me gustaría ofrecer 4 aplicaciones finales para nuestra vida de oración hoy. La oración es una forma válida de testimonio público, y debemos usarla según Dios nos guíe. Jesús dijo, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les encanta estar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público». Mateo versículo 6, capítulos 5 al 6. ¿Es esto una acusación contra la oración pública de Daniel? No, no lo creo. No fue nuestra voluntad de sufrir por la oración, sino nuestro amor por la oración y nuestra alabanza a Dios lo que nos motivó. La advertencia de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6 no estaba diciendo que es incorrecto que te vean orando, sino que el deseo de ser visto para recibir alabanza por tu piedad es lo que está mal. Jesús dijo, «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados sois cuando los hombres os persiguen por causa de la justicia, pero ay de vosotros cuando usáis vuestra justicia para buscar alabanza. En el contexto de Daniel y de nuestras vidas, necesitamos gran sabiduría para discernir nuestro propio contexto. El llamado de Dios en nuestras vidas es: deja que tu luz brille delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, versículo 16. La oración de Daniel se había convertido en una declaración pública sobre la gloria de Dios, superando la gloria de Darío, y era un testimonio legítimo. Lo mismo aplica para nosotros, si nuestros corazones están en el lugar correcto. La oración de Daniel fue disciplinada y regular. Cuando llegó el momento de la protesta, Daniel no tuvo que hacer ningún cambio. Ya estaba orando 3 veces al día en un lugar específico. Había una estructura, rutina y disciplina. Podría ser que la disciplina, en lugar de ser un aburrido sustituto de la espontaneidad y el poder, ¿es el jardín en el que crece? Trabajas pacientemente en el jardín y Dios milagrosamente hace crecer una planta con poder sobrenatural. Esto es lo que creo que es correcto. Te animo a que esta semana tomes un tiempo para reflexionar y planificar algo de disciplina en tu vida de oración. Sigue el ejemplo de Daniel. Al final, Daniel nos enseña que el verdadero poder no reside en la autoridad o la riqueza, sino en la fe inquebrantable y en una vida alineada con los principios de Dios. Su valentía para mantenerse firme en lo que creía, incluso cuando enfrentaba la muerte,
nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de saber quién es realmente nuestro juez. Así como Daniel desafió al imperio más poderoso de su tiempo por su amor y devoción a Dios, también nosotros podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier desafío cuando colocamos nuestra confianza en Él. Que la historia de Daniel inspire nuestras propias vidas a ser valientes, firmes y llenas de una fe que no se doblega, sin importar las circunstancias. Porque al final, como Daniel, también podemos decir con certeza: Dios es mi juez. Como siempre, si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir el video con tus familiares y amigos, para llegar a más personas y sean bendecidas con estos poderosos mensajes. Gracias por vernos. Dios les bendiga.